Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con la materia de la primera unidad, que es el Estado moderno o la época moderna. Y vamos a revisar en primera instancia lo que vimos en la clase pasada. A ver si alguien me puede responder qué objetivo estábamos viendo la clase pasada. Abraham dice OA3, Abraham, qué rápido. Está muy atento. Vamos a poner acá OA3. Lucas, sí, yo sé que fue usted, Lucas. Ya, ¿y de qué trataba el OA3? Del Estado moderno, de las características que se presentaron, características especiales que se presentaron en Europa Central desde el siglo XV en adelante, en las cuales se fueron formando las primeras monarquías nacionales y también ciudades-estado, que vimos que específicamente estaban ubicadas en qué lugar estas ciudades-estado. ¿De dónde fueron las principales ciudades que se mantuvieron como ciudad y no se unieron a ningún territorio nacional? Italia, bien, Abraham, las ciudades italianas, ¿cierto? Ya, recordemos que las monarquías nacionales correspondían, primero que nada, ¿qué es lo que es una monarquía? A ver, ¿quién me lo puede decir con una palabra? ¿A qué se refiere una monarquía? ¿O en qué se concentra el poder de una monarquía? Bien, Lucas, en los reyes. Entonces vamos a poner acá. Son reyes que dirigen o gobiernan una nación. Esas son las monarquías nacionales. Bueno, no quedó bien ahí, pero ustedes saben lo que quise poner. Reyes que gobiernan una nación. Tenemos dentro de este tipo de monarquías algunas que son más limitadas, es decir, a pesar de que gobierna un rey, también hay un parlamento. Entonces el rey tiene que ponerse de acuerdo con el parlamento para decidir. Por ejemplo, el caso de Inglaterra era una monarquía parlamentaria. Había un parlamento que estaba conformado por una serie de personajes, podían ser nobles, podían ser funcionarios, podían ser incluso parte de la iglesia británica, podían ser también algunos altos burgueses, y ese grupo de personas que habían sido de alguna manera elegidos para estar en ese parlamento gobernaban en conjunto con el rey. Entonces no había un poder absoluto, como era el caso de otras monarquías que no tenían parlamento y que el rey era completamente absoluto. Vimos el caso de un rey que dijo: el Estado soy yo. ¿De dónde, de qué lugar era ese rey? ¿Quién se acuerda? Estoy hablando sola. Luciano, tengo fe en usted. ¿De qué país, de qué nación era ese rey que había dicho que el Estado era él? Es fácil, piensen en ustedes. Vimos en la clase pasada cuáles fueron las primeras monarquías nacionales. Es uno de esos países. ¿España, me pregunta Abraham? No. Inglaterra tampoco, porque ya dijimos que Inglaterra era una monarquía parlamentaria. Bien, Kiara, Francia. El rey de Francia, Luis XIV, había dicho: el Estado soy yo. Muy bien, Luciano, también. Entonces, tenemos dos tipos de monarquías nacionales, limitadas y absolutas. Las limitadas, como dijimos, funciona con un parlamento, mientras que la absoluta funciona con poder completo, absoluto. El rey controla todo. ¿Ya? Pero también pasó que en algunos lugares no se formó un Estado nacional, sino que una ciudad-estado, como a la antigua, como las ciudades-estado griegas. ¿Y cuáles fueron estas ciudades-estado? Formaron gobiernos que fueron repúblicas, es decir, que había participación de los ciudadanos para elegir a quienes gobernaban ese pequeño territorio. Por ejemplo, las ciudades italianas fueron un gran ejemplo de eso. Vimos el caso de Venecia, Florencia, muy bien. ¿Habían más o no? Revise, ¿qué me puede dar otra ciudad-estado de la época? Vimos varias. Me acuerdo que revisamos un mapa en el cual ustedes tenían que ir nombrándolas. Ya, Roma. ¿Qué otra ciudad-estado? Fernanda, Camilo.
Milán, sí me parece que también la mencionamos, bien Luciano. Génova. Génova es importante, bien Abraham. Ya, hasta ahí. Ahí habíamos terminado de definir lo que era el Estado moderno, pero además definimos lo que era el concepto de nación, porque estamos hablando de naciones antes de que existan los países. Ay, Vicente, nada que ver. Tikal. Eso es en América. Estamos en Europa. Ya. Les decía que vimos el concepto de nación. ¿Qué es lo que es una nación? En una palabra. En 2 palabras. O 3. 3 máximo. ¿Qué es nación? No. No, Lucas. No es una república. Es algo muy sencillo. No lo voy a decir, pero hay una respuesta correcta ahí. ¿Qué más me puede...? Sigan escribiendo los que estaban escribiendo. Ya, Maximiliano me dice donde hay mucha gente. Sí, puede ser. ¿Y Kiara? Mándelo, Kiara. Lo que haya estado escribiendo, mándelo. Génesis, ¿qué puso ahí? ¿Social? El Maxi dijo, ah, ok, pero igual ponlo tú porque así yo los premio a los 2. Pero ya no, si ya me dijiste que ya. El Abraham había dicho comunidad. Chicos, una nación es una comunidad, es un conjunto de personas. Comunidad que, ya, ahí Abraham lo puso específico, comunidad que habita un mismo territorio y tiene lazos culturales. Pero en palabras simples, una nación es un conjunto de personas que sienten que pertenecen al mismo lugar. Y de hecho, yo recuerdo que esa clase vimos que nos hacía sentir chilenos. ¿Se acuerdan? Y me mencionaron un montón de cosas, que son lazos culturales que tenemos. Una nación no es un territorio, no es una cultura, no es una república. Una nación es un conjunto de personas, es una comunidad, es una sociedad que está unida. ¿Queda claro ahora? No debieran ya equivocarse en eso. Ya. Vimos entonces el concepto de nación, que es esta comunidad que se siente unida a un lugar. Vimos la importancia de las burguesías para formar estas monarquías, pero también, en el caso de las ciudades-estado, las burguesías fueron las que pagaron a navegantes para recorrer el mundo y encontrar rutas comerciales con Oriente. ¿Se acuerdan de eso? Yo les mencioné ahí a un navegante famoso que justamente vivía en Génova y pertenecía a una familia de pequeña burguesía, lo que le permitió haber estudiado, haber leído, por ejemplo, el libro de los viajes de Marco Polo y tener el interés de conocer el mundo a través del mar. Cristóbal Colón, bien habrá. Entonces, en eso quedamos la clase pasada. Así que terminamos con el inicio y pasamos a un nuevo objetivo. Bien, vamos avanzando rápido. Tercer objetivo que vemos es el OA5, que dice argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas, considerando aspectos como la profundidad de las diferencias culturales, la magnitud del escenario natural americano y la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En realidad no vamos a ver todo el objetivo porque este no es un objetivo priorizado. Yo lo agregué porque me interesa que, siento que esto es muy importante para poder seguir avanzando con la otra unidad. Entonces vamos a ver solo algunas cosas. Vamos a ver la llegada de europeos a América y vamos a ver algo de las diferencias culturales y eso, en realidad. ¿Queda claro? Ponga ahí OA5. Ya. Desarrollo de la clase. Escuche bien. Perdón. Es una fría y gris mañana en mi... Tienen que cerrar los ojos mientras yo les leo, ¿ya? Pero no se duerman. Cierren los ojos, pero no se duerman. Comienzo. Es una fría y gris mañana en 1430. Estás parado sobre un muelle en Portugal, mirando hacia el misterioso océano Atlántico. Te han pedido que participes de un viaje de exploración. Sin embargo, como la mayoría de las personas en aquella época,
No tienes idea qué hay más allá del horizonte. Los mapas que han sido dibujados muestran algunos de los peligros que podrías enfrentar y has escuchado terribles historias acerca de monstruos marinos que destruyen barcos. También has escuchado que enormes riquezas esperan a aquellos que exploran y se apropian de estas nuevas tierras. ¿Vas o no? Imagínense que tienen la mentalidad de medioevo, de la inicio de la Edad Moderna. Así que les pregunto, ¿van o no? ¿O prefieren quedarse en su casita, vivir una vida tranquila, sin saber qué hay en el resto del mundo? Camilo, responda a la encuesta. Levántese. Kael, Pía. ¿Tomás? ¿Está Tomás aquí presente? Este es un momento histórico. Falta Camilo y la Pía. Camilo. Ya pues estamos esperando. Pía. O por último respondan en el chat. Pero tiene que haber una respuesta. Ya, yo asumo que no están. Si no contestan es porque no están. Ni Camilo ni Pía. Listo, tenemos dos personas temerosas que prefieren quedarse en la comodidad de sus casitas. Y el resto sí va a este viaje. Ok. Avanzamos. Ya. Miren, yo hice un video que lo voy a compartir ahora, en el cual, bueno, este es un recurso de Google Earth que relata el viaje de Cristóbal Colón, pero estaba en inglés. Por lo tanto, yo me di el trabajo de traducirlo y grabarlo nuevamente con mi voz. ¿Ya? Y eso vamos a ver ahora. Tienen que poner harta atención, porque es rápido. Ya. ¿Se entendió el video? ¿Les gustó lo del Google Earth? ¿Lo conocen? ¿Lo han usado? ¿Lo tienen descargado? ¿Sí? Sirve mucho para conocer en realidad, ¿no? Ya, lo pueden descargar, es gratuito. Igual se necesita que el internet ande súper bien. Yo me tuve que conectar con cable para que cargara, y no cargó tan bien tampoco, pero se entendía. Luca dice, profe, por esa razón es que nos dicen sí. Bien, Luca. Usted siempre está un paso adelante. Sí, pues. Porque se supone que estarán las Indias. Se supone que nosotros éramos el destino final de Colón. Y de hecho hay varios nombres que vienen de esta época. La India, los indios, el hecho de llamarnos, o sea, Colombia, la colonización en homenaje a Colón. América, en homenaje a Américo Vespucio, que es uno de estos navegantes. ¿Ya? Pero antes de que sigamos con esto, tenemos que revisar algunos de estos, o sea, hay hartos navegantes de la época, casi todos de ciudades italianas, ya casi todos. Alguna razón hay de que sean italianos la mayoría, a pesar de que si bien Colón llegó y en nombre de España, porque fueron los reyes de España los que auspiciaron su viaje, pero él era italiano. ¿Ya? Tenemos que Colón se había inspirado en los viajes de Marco Polo, que varios años atrás había escrito un libro sobre sus viajes a través de Asia. ¿Ok? Marco Polo realizó su viaje entre el año 1271 y 1298, un viaje que lo llevó a recorrer territorio en manos de otros pueblos totalmente desconocidos para los europeos. ¿Ya? Recorrer la ruta de la seda hasta China y venir por la India, por el sudeste asiático, por Arabia, lugares que les parecían muy atractivos a los navegantes porque eran rutas con el comercio con Oriente. Todo lo que fuera exótico, tropical o oriental a los europeos les gustaba mucho y pagaban mucho dinero.
por esos productos. Entonces los comerciantes y sus hijos los criaban para formarse como navegantes y lograr mantener ese dominio sobre los productos. ¿Ya? Entonces en estos viajes se inspiró Cristóbal Colón, que realizó su primer viaje en 1492 y, anótelo en el cuaderno, llegó a las costas del Caribe americano el 12 de octubre de 1492. Es una fecha que no hay que olvidar porque además todos los 12 de octubre se celebra en América el Día de la Raza, que se le llamaba antiguamente, ahora se llama Encuentro de Dos Mundos, y en España lo celebran como una fiesta nacional, porque es el día en que España aumenta su poder a un nivel de potencia mundial. En esta época, en la época moderna, España con este descubrimiento se convirtió en la potencia más grande del mundo, que la estaba compitiendo con Portugal, pero obtuvo más territorios que Portugal. ¿Ya? Nada que Estados Unidos, nada que China, era España y Portugal después. ¿Se entiende la importancia de esto? Entonces nosotros, América, éramos el botín de España, ¿ya? Gracias a la llegada de Colón. Ojo, no es que Colón haya sido el primer europeo en llegar a América. Hubieron otros anteriores y se siguen haciendo estudios al respecto de que pueblos vikingos llegaron acá, pero ningún pueblo fue capaz de apoderarse de este territorio, porque además este territorio ya estaba habitado. Lo vimos el año pasado, desde 30.000 años antes, el Homo sapiens había pasado a América a través del estrecho de Bering, a través de viajes por la Antártica, a través de viajes por el Océano Pacífico. No era que estaban descubriendo una tierra desierta, no, estaba habitada. Y Colón, ¿cómo le llamaban los que habitaban acá? Indios. Ya. Colón realizó 4 viajes de España a América. En esos 4 viajes nunca se enteró de que estaba en un continente nuevo. Él siguió creyendo que estaba recorriendo las islas del Océano Pacífico, las islas de acá, de la Polinesia, de Asia. Profe, ¿por qué si Estados Unidos se hizo potencia pese a que surgió después? Porque ya es la era industrial. Lucas, eso lo vamos a ver después, pero hay otros elementos que son importantes ahora en la actualidad. No solo la cantidad de oro que tengas, sino que la cantidad de industria, de comercio. Además, Estados Unidos se posicionó después de la Segunda Guerra Mundial como la potencia del mundo. ¿Ya? Ya. Entonces les decía que Colón realizó 4 viajes, miren, entre 1492 y 1504, recorriendo las costas del Caribe americano sin saberlo. Y siempre creyó que estaba en las Indias Orientales, siempre creyó que estaba por acá. Siquiera. Esperen. Años más tarde, entre 1501 y 1502, otro navegante, cuando Colón llegó acá y regresó con especias, con algunos indígenas, se divulgó la noticia, ¿ya? Y como que, no porque haya descubierto que era un nuevo continente, porque recuerden que él no lo sabía, pero igualmente para los europeos fue importante que Colón haya llegado con una ruta efectiva que lo había llevado, todo esto entre comillas, una ruta que realmente le llevó a Asia, a Oriente. Entonces muchos navegantes quisieron hacer lo mismo y venir a aprovechar de ser los primeros para conseguir estos productos tan preciados, como los aliños, los condimentos, las especias, la seda, etc. Uno de esos navegantes va a ser Américo Vespucio, que también se va a embarcar y que va a realizar este viaje que está acá. Va a llegar acá, a ver, espérense, me parece que son 2 viajes, pero este viaje de acá, que empezó a ir hacia el sur, dijo, no puede ser que Asia sea tan largo hacia abajo. Esto es demasiado, demasiado. Y va a decir, va a hacer estudios, va a medir, va a calcular y va a decir, no, esto es tierra nueva. Esto es tierra nueva y voy a dar la noticia yo, no Colón. Y cuando llega a Europa y da la noticia, él le pone, o se le pone en honor a él, en homenaje a él, América. ¿Se entiende? Ya. Y posteriormente, ya en el año 1520, otro navegante, Fernando o Hernando de Magallanes,
va a zarpar con la idea de atravesar toda la tierra a través del mar. ¿Y cómo lo hace? Recorre la costa africana, cruza el Océano Índico para llegar acá a, esto sería, se le llamaba, ay, no me acuerdo del nombre. Ya, pero es lo que hoy día es Indonesia. Ahí va a detenerse, va a avanzar en alguna isla, luego va a continuar el viaje. No, pues estoy leseando, es por acá. Por acá va Fernando de Magallanes, llega a la costa de Brasil, avanza por toda la costa atlántica de América hasta llegar a Chile, o sea, lo que ahora es Chile, Tierra del Fuego, y va a cruzar por el estrecho de Magallanes, que lo tenemos nosotros en el sur. El estrecho de Magallanes, que se llama así por él, que es un estrecho, un paso entre los dos océanos muy al sur, muy tormentoso, en el cual casi mueren, porque hubo tormenta, y cuando iba cruzando por el estrecho, en Tierra del Fuego, Magallanes observó hacia el sur, como lo que sería la Antártica, que era la Tierra del Fuego, y observó hombres gigantes con fuego en las manos, dijo él, escribió en su libro. Pero ¿qué lo que eran? Eran Selknam, que habitaban Tierra del Fuego y que estaban transportando fuego en antorchas y en sus canoas también. Él le llamó Patagones, por eso hoy en día esta parte se llama la Patagonia. Patagones porque eran hombres de pies muy grandes, o sea, eran hombres grandes, Patagones. ¿Ya? Y luego cruza por acá el Océano Pacífico hasta llegar acá. Acá muere Hernando de Magallanes, no recuerdo bien cómo, pero su almirante, que era Francisco Elcano, continúa el viaje para terminar. Por lo tanto, no es que Hernando de Magallanes haya logrado dar la vuelta al mundo, pero su expedición es la que lo logró. ¿Ok? Estoy media confusa hoy día. ¿Se entiende los viajes de estos 4 navegantes? Marco Polo viajó a Asia por tierra y volvió por mar. Cristóbal Colón viajó a América en 4 ocasiones sin saberlo y pensando que eran las Indias Orientales. Américo Vespucio viajó a la costa de Brasil y se dio cuenta de que esto era un nuevo continente. Y Hernando de Magallanes hizo una expedición para dar la vuelta al mundo, pasando por el estrecho de Magallanes hasta la India Oriental y luego regresar a Europa. ¿Ok? Ya, continuamos. Entonces, acá hay que escribir. Antiguamente a este proceso que estamos viendo se le denominaba descubrimiento de América, a la llegada de conquistadores españoles a América. Pero, y acá tengo 2 razones, en realidad hay un montón de razones más, para no decirle descubrimiento de América. Si se fijan, en el título yo no puse descubrimiento de América. Es equivocado porque, primero, ya habían llegado otros europeos antes. No es la primera vez, como les comenté, que llegaban europeos a América. Por ejemplo, está Eric el Rojo, que era un vikingo, y era hijo de otro navegante vikingo que ya había llegado a la costa de Groenlandia, en Norteamérica. Por lo tanto, no era la primera vez que llegaban los europeos a América. Y segundo, decir descubrimiento de América resulta eurocentrista. O sea, es una mirada de los europeos llegando a un territorio que ya tenía habitantes americanos. Y si nosotros somos americanos, resulta bien ridículo decir que descubrieron América si ya estaba habitada por nuestros antepasados o por nuestros pueblos originarios, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien que nosotros mismos digamos que los europeos descubrieron este continente si ya teníamos por lo menos 3 grandes civilizaciones en esa época? No, ¿cierto? Ya. Por último, si estuviéramos en España haciendo clases, perfecto que digamos descubrimiento de América, si para ellos fue un descubrimiento, no para nosotros. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarlo? Llegada, conquista o invasión de América, pues dio paso a un largo proceso de guerra, matanza y conquista colonial. ¿Ya? Si bien, chicos, en realidad Colón no tuvo mayor enfrentamiento con los pueblos que se encontró, de hecho fue una relación amistosa, fue la primera instancia y fue porque Colón no sabía que estaba en un nuevo continente, fue porque Colón pensaba que estaba en la India Oriental y por lo tanto fue amistoso para establecer relaciones comerciales con estos pueblos. Pero después de Colón,
cuando ya se sabe que esto es un nuevo continente, vinieron un montón de hombres en busca de los grandes imperios, de robar las riquezas de América, de entregarle estas tierras a los reyes de España, y todo eso con costo de vida humana, de vida que ellos no consideraban humana, porque ellos van a considerar a los indígenas en primera instancia como animales. ¿Por qué? Porque también les convenía considerarlos como animales, porque eso justifica la matanza. ¿Ok? Ya, entonces establezcamos algunas conclusiones. Colón nunca supo que llegó a otro continente. En homenaje a Américo Vespucio es que nos llamamos América. La expedición de Hernando de Magallanes fue la primera en dar vuelta al mundo. Y ojo, que puse la expedición y no a Hernando de Magallanes por sí solo. Cuarto lugar, es equivocado hablar de descubrimiento, pues fue más bien un choque, y así le llamo yo. Choque de dos mundos. Son dos mundos que chocan, y vamos a ver una síntesis de eso. Y por último, los viajes de exploración tuvieron una motivación económica. No fue para descubrir, no fue para saber que llegaron acá. ¿Por qué fue? ¿Qué me lo dice? ¿Por qué llegaron a este continente en primera instancia? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Cobre? ¿Y encontraron oro? Nuevas rutas a la India Oriental. Exacto. Pero esas nuevas rutas eran para conseguir de manera más fácil y barata productos de Oriente. Exacto, era una ruta comercial, más que una búsqueda de las tierras no descubiertas. Comercio. Bueno, ese meme, el primero que vi era de Cristóbal Colón. Vine en busca de cobre y encontré oro. Algo así era. No sé, ya no se usa. Francisca estaba escribiendo algo, quiero ver lo que estaba escribiendo. Sí, por el meme. Ya. Pero yo les pregunto a ustedes, porque hemos hablado, todas estas clases desde que empezamos el año, hemos hablado de Europa Central, en realidad. ¿Y qué pasaba en América en ese momento? Ah, ya. Ok, Francisca. Pero Francisca, recuerda que no buscaban las riquezas de América en un principio, buscaban las riquezas de Oriente, de Asia, de China, de Indonesia. Y se toparon con las riquezas de América. ¿Pero qué pasaba en América en ese momento? ¿Se acuerdan de esta película? La vimos el año pasado, creo. Sí, ¿cierto? Apocalipto. Qué buena película. Ya. En América no había, según los españoles en un principio, en América habían unos puebluchos chiquititos. No sabían aún que ya existían imperios que llevaban varios cientos de años de desarrollo. Vamos viendo. Esto cópienlo como título. Contexto precolombino. O sea, cómo era América antes de Colón. Eso significa precolombino. ¿Se entiende? Precolón, antes de Colón. En América existía una infinidad de pueblos en diferentes niveles de desarrollo cultural y extensión territorial. Teníamos más de 1000 pueblos, algunos más desarrollados que otros y con diferentes cantidad de territorio cada uno. Algunos muy desarrollados y otros menos desarrollados. Las civilizaciones más importantes eran los mayas, aztecas e incas. O sea, los mayas, aztecas e incas. Aztecas e incas habían logrado convertirse en grandes imperios conquistando otros territorios y pueblos. De hecho, el imperio inca había logrado conquistar toda la cordillera de los Andes, hasta el Valle de Santiago, en Chile, y por el norte hasta la actual Venezuela. Mientras que los aztecas, su territorio era más acotado, correspondía al centro de México. ¿Ok? En todos esos casos se había logrado un avance tecnológico, astronómico y arquitectónico muy desarrollado, en muchos casos mejor que los de Europa, sobre todo lo que tiene que ver con descubrimientos astronómicos, con
el cálculo del universo, las estrellas, el paso de los cometas, el paso del Sol y la Luna, los calendarios lunares, los calendarios agrícolas, eran mucho mejores y más desarrollados que los de Europa, especialmente en ese aspecto, pero también en otros. Al igual que en la Europa medieval, los pueblos americanos eran muy religiosos, sin embargo sus creencias eran politeístas, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué era politeísta? Lo vimos el año pasado. Kael, Camilo, que no ha respondido absolutamente nada, Tomás tampoco, que creen en muchos dioses. Bien, y con un fuerte componente de sacrificios en honor a los dioses. Ya, ¿se entiende? A ver, ya sabemos cómo era la mentalidad de Europa. Hemos visto que en Europa en este momento estaba el Renacimiento, que todavía la gente era muy supersticiosa, creía en monstruos y tonteras, eran muy temerosos de Dios, del Dios cristiano y del castigo que podía darte la Iglesia a través de la Inquisición. Acuérdense de la contrarreforma religiosa. Habían algunas diferencias dentro de la Iglesia, como la de Lutero, que hizo la reforma. Habían estados monárquicos con reyes que estaban aumentando su poder, pero también habían ciudades como las italianas, en las cuales la burguesía era la que llevaba la batuta y estaba financiando a navegantes para que conocieran el resto del mundo, que no era solo África y Asia, sino que también habían otros lugares para explorar. Todo eso configura una mentalidad de la época europea, pero en América la mentalidad era otra. En América tenemos varios miles de años en que se han desarrollado civilizaciones con pirámides gigantes en honor a los dioses, en la cual los dioses también son castigadores, pero tienen varios dioses a los cuales acudir, a los cuales se les dan sacrificios, se les regala sangre para que puedan mantenerse y nos mantengan a nosotros con vida. Vivimos de acuerdo, en América, vivimos de acuerdo a los ciclos agrícolas, porque la agricultura es nuestra principal fuente. Tenemos un ejército que, a pesar de que no conoce la pólvora, no tiene armaduras, sí tiene otros armamentos que utiliza, y el desarrollo del cuerpo es muy importante para ser parte del ejército. Tenemos chamanes que se contactan con los dioses a través del uso de diferentes drogas o plantas de todo tipo. Tenemos también, por ejemplo, en el Imperio Inca, un camino del Inca, que es la mayor obra de construcción de la época, que recorre toda la cordillera de los Andes conectando de manera mucho más rápida grandes territorios, etc. Otra mentalidad, ¿ok? Ya sabemos que hay dos mentalidades completamente diferentes que se van a encontrar. Acá está lo que les decía, la cantidad de pueblos, lenguas, culturas que teníamos en América era muy amplia, muy amplia. Tenemos que esto es América. Acá tenemos un indígena del Amazonas, acá tenemos indios del norte de América, de esta parte de acá, indios muy feroces como los Sioux o los Cherokee. Tenemos el Imperio Azteca, uno de los más fuertes de la época, el Imperio Inca avanzando en territorios hacia el sur hasta que se encuentran con los mapuches y no logran conquistarlos. Tenemos pueblos como los Selknam en el extremo sur, en Tierra del Fuego. Tenemos indios como los mapuches, que está acá. Esto es América en esa época, 1492. Va a generar un choque cultural con otra mentalidad. Esto es Europa. Esto es lo que le importa a los europeos, las rutas comerciales con Oriente. Descubrimiento o la creación de inventos como la brújula y el astrolabio para poder conquistar el resto del mundo. La búsqueda de estas especies muy valiosas que vienen de Oriente. Tenemos monarquías con reyes como por ejemplo los reyes de España, el rey Fernando y la reina Isabel. Tenemos esta mentalidad, estas creencias. Y esto choca cuando llega Colón a América. Ya. Vamos con el cierre de la clase, vamos a continuar con las primeras impresiones en la próxima clase y por mientras vamos a evaluar. Pregunta número 1.
¿Cuál fue la principal razón de la llegada? Esto va a ser con encuesta, así que no respondan en el chat. ¿Cuál fue la principal razón de la llegada de Colón a América? A. El afán de descubrir nuevos lugares. B. La búsqueda de una ruta marítima a las especias de Oriente. C. Búsqueda de nuevas tierras para ser conquistadas por España. O D. Intento de comprobar la redondez de la Tierra. Ahí está la encuesta, respondan, tienen 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y me falta la Pía. ¿No puede? Pía, Pía. Génesis, pero en la encuesta, ¿qué pasa? ¿Te equivocaste, Vicente? A ver, espérame, voy a mirar ahora. Sí, parece. Ya, a pesar de que lo insistí, lo dije hasta el cansancio, era la letra B, búsqueda de una ruta marítima. Una persona puso la C y una persona puso la A. Ya, esas personas porque no estaban atentas o se equivocaron sin querer. Espero que haya sido eso. Ya, siguiente pregunta. ¿Qué término es más apropiado para este importante proceso? A. Descubrimiento de América. B. Encuentro de dos mundos. C. Choque de dos mundos. O D. Conquista de América. Vamos, Camilo, Francisca, Constanza, Cael, Máximo, Pía, Kiara, apure. Nos queda poquito tiempo. Y nos queda una pregunta aún. Apúrese, Constanza, Máximo, Maximiliano, perdón, Pía. No los puedo esperar toda la vida. Maximiliano, conteste. Ya. Pía. Parece que la Pía está con problemas porque no me ha contestado nada. Ya, 7 personas pusieron la B, Encuentro de un mundo, que no está mal. 7 personas pusieron la C, que yo lo considero la más apropiada. Una persona puso la D, Conquista de América, y nadie puso la A, que era lo que esperaba porque esa era la única equivocada. Y última pregunta. ¿Por qué se denomina Estrecho de Magallanes al paso marítimo ubicado en Tierra del Fuego? A. Por ahí pasó Américo Vespucio. B. Un navegante vio grandes hombres con fuego en sus manos. C. Pues Magallanes fue el que descubrió América. O D. Por ahí pasó Hernando de Magallanes. Falta Vicente, Cael y Pía. Cael y Pía. Vamos, vamos, responda. Ya. Si bien la mayoría lo puso bien, que era por ahí pasó Hernando Magallanes, yo sé que las otras respuestas podían confundir, porque la mayoría son verdad, pero no es la respuesta que se esperaba. La pregunta es ¿por qué se denomina Estrecho de Magallanes? ¿Por ahí pasó Américo Vespucio? No. Por ahí no pasó Américo Vespucio. Y nadie puso la A. ¿Un navegante vio grandes hombres? Sí, es verdad que un navegante las vio, pero esa no es la razón de que se llame Estrecho de Magallanes. Y acá dice que Magallanes descubrió América. No, fue Cristóbal Colón. Sin saberlo, pero fue él, ¿ya? Así que felicitaciones a la mayoría, estuvieron todos muy bien. Gracias por la participación y ya me despido. Mucho cariño, cuídense. Nos vemos la próxima semana descanso. La subsiguiente. Chao, chao, cuídense. Suscríbanse a mi canal. El Luca me dice OA7. ¿Estás seguro? Ahí está, OA3. Bien. Ese OA estábamos viendo que tenía que ver con las primeras civilizaciones. Las características que cumplían las primeras civilizaciones para considerarse como tal. Que tenían que ver con haber creado una ciudad, tener arquitectura monumental, tener cauces de agua a través de viaductos, tener un líder con poder político y militar, tener una sociedad jerarquizada de acuerdo a sus trabajos,
tener un ejército, todo eso permitía considerar a ciertos pueblos como civilizaciones. ¡Ay, no! ¿Qué estoy hablando, chiquillos? Nadie me interrumpe. Me confundí con la materia de séptimo. Hoy voy a tener que editar esto. Ya, esto. Voy a parar la grabación.